Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra. y hoy continuamos nuestro pequeño desvío viendo las performances de ATEEZ en el programa de Kingdom. Y nos queda muy poquito. Sí. Y hoy vamos a reaccionar a Answer Ode to Joy. Yes, como sabes, hemos visto que ya estaban introduciendo en sus mezclas de canciones como canciones clásicas, que teníamos la Symphony No. 9 y la otra no me acuerdo cuál era, de Ridonta. Sí, ¿la de Vivaldi? Ya, la de las 3 estaciones. Sí. Yes. Y ahora tenemos Ode to Joy, el himno de la alegría. La alegría. Yes. Ya. La verdad que tengo ganas de ver. Siento que me hace falta ver presentaciones de las canciones como su mix normal, porque llevo escuchándolas mucho tiempo y me las sé. Yeah. Entonces cuando las cambia me quedo un poco como que Bueno, todas estas versiones las tienes en el disco, sí. con lo cual Todavía no las eso he está muy escuchado cool. porque quería terminar de ver Kingdom para escucharlas. Yes. Pero es que tengo una playlist de todas las canciones que hemos escuchado y las escucho todos los días, varias veces al día. Entonces, claro, me pasó con Wonderland, que me gustó la presentación, pero creo que como tengo la otra tan metida en la cabeza, que fue como me hizo un poco falta. Claro, a mí me pasa al contrario, era solo concibo Wonderland como esa versión. Sí. Como no la performean, pues es como, bueno, es un extra, ¿no? Yeah. Special version. Sí. Pero la otra ya es como, esto es así. Sí, yo creo que cuando ya la agregue al playlist y la tenga escuchando, me voy a acostumbrar un poco más a ella, pero como que me descoloca. Pero también me gusta un poco la comparación de que hay dos versiones de una misma cosa. Yes. Que tiene que ver un poco con los ATEEZ y los Halateez. Yes. Y el señor de blanco, que no sabemos quién es. Yes. A mí esta performance me encanta un montón porque igual que la de Symphony No. 9, que veíamos como el inicio de su viaje, porque en el segundo, en Ridonta, vemos cosas que todavía no hemos visto en el imaginario de ATEEZ, pero que van a estar presentes en el futuro. No, lo único que vemos de referencia es que van a robar el Cromer. Sí. Que es como termina la performance, que claro, que roba el Cromer. Sí. Entonces esto ya es como la conversión de todo. Esta performance, por poner en contexto, en el concurso, en esta era performance no limit. Podían invitar a gente para que colaborase, podían hacer canciones de otros grupos, o sea, podían hacer lo que quisiesen. Y ellos hacen esta performance con una colaboración con La Poem, que a Almendra se le ha descrito como el divo coreano. Sí, es cierto, me dice. Pero es que es verdad, o sea, no sé cómo explicarlo de una manera mejor. Son un grupo, pues, muy vocal, performático, rollo ópera. Son maravillosos. No sé si son de la misma compañía, o sea, no sé ¿Cómo surgió? Cuál es la conexión entre ellos. Okay. Pero lo vamos a ver. Sí, tengo mucha curiosidad de cómo pueden fusionarse las dos cosas porque... Con el himno de la alegría. Ya, definitivamente no veo a ATEEZ como el divo. Bueno, tenemos a Yongo haciendo 4 escalas. Claro, es decir, el último que vimos de Yongo con los otros cantantes, sí, pues ahí lo puedo ver un poco más. Pero con ellos en Wonderland es como, ¿perdón? ¿Cómo? Pues vamos a ver. Qué ganas. ¿Ready? Yes. Okay, let's play. Let's go. ¿No sé? Ok, we got it. La caja. La caja, de Say My Name. ¿Say My Name? Yeah, Say My Name, sí, es verdad. Lo he visto varias veces. Y es Yosan. Y están, sí, encerrado. Ok. ¡Oh! ¡Señor de blanco! La luna, el Cromer. En la luna y el Cromer, ok. ¿Están encerrados juntos? Es Songwa. Vale, juntos. Se está peleando Dance battle con el señor de blanco. Escaparon. Escaparon. Ok, so...
Es Me los encanta, Jalatiz me encanta. mirroreando. Sí. Y el invito que sale. Esa es la réplica de lo que pasó en el MV. Yes. Sí, además aquí es más dramático porque está la línea de la historia. Claro. Me pasa de ver. Me hubiera gustado que lo filmaran de más arriba. Ya. Creo que era por limitaciones del escenario. Sí. ¿Has visto detrás? No. No. Mira lo que está pasando detrás. Veo. Es la primera performance. Ah, true. Rhythm Talk. Joder, tenía todo mi atención. Es decir, los vocals de no son increíbles. Todos. Tiene la voz más grave, ¿no? ¡Ah! Señor de blanco está por todos lados. ¿Son muchos señores de blanco? ¿O es uno? ¿Y por qué tienen los ojos vendados? Why? Wake up, open your eyes. Drama. ¿Qué ¡Cómo más? mola el Esa escenario! En Say My Name, Django está delante de las escaleras. I love it, it's so cool. I know. Me encanta cuando se mueven las cositas y aparecen ellos detrás. Mira cómo la escalera se levanta. ¡Ah, esos La ponen. señores! Los conoces, ¿verdad? Mira qué alta es la escalera. Drama. Es increíble el escenario. Muy amor. Qué guay. Señor que es señor escenario de noche. ¡A la mierda! ¡A la corona! Wow. Wow. Very dramatic. Very dramatic, la coreo mola mucho. Yes. Como siempre yo. El- Y los demás. He has one job. He knows where she shines. Yeah. Yeah, ellos derrotaron. They're all dead. No nos pueden ganar en un dance battle. No pueden. Y dejan el huequito de Mingy. Oh. Cute. Me encanta el maquillaje. Yes. That was so cool! I love that! I know. That was very nice! I know. Esta ha sido mi presentación favorita, definitivamente. Es que es increíble. It was very good. Y eso que seguro me he perdido un montón de cosas. O sea, es que hay muchos detalles que pasan claro. muy rápidos, como cuando hacen este overview de lo que ha pasado en las cosas anteriores, cuando está cantando Honjun, que solo se ven pasar por el lateral como a la gente con los piratas que están jalatizándole las armas y tal, sale un chico con la máscara. Esto es más atrás. Es más adelante. Pero bueno, hagámoslo... Y esta paralelización de los Jalatiz con...
con decir, ellos. mola un montón que hagan como un callback al MV y expandan sobre ello. Yes. Y visualmente lo podemos conectar muy rápido. Me encanta que sus trajes sean blancos y rojos, porque contrasta súper bien. Contrasta súper bien, pero además, como están imitando muchas batallas, eso también hace que como resalte un poco más el impacto de la batalla, porque puede ser un poco como sangre o algo que está... porque tiene muchos detalles de brillos y de como manchitas y de cosas. Creo que esta es la parte que menos me convenció, pero es el ángulo de la cámara. No es que... Creo que hubiera funcionado mejor si hubiera sido como totalmente desde arriba. El ángulo no les ayuda. Ya, yo creo que es porque como sí que aquí sí que usan un único stage. Sí. No podían poner ahí una grúa. No es una cosa del propio diseño. Creo que podrían haber pues como incluido de otra forma. Pero la iluminación es genial, como parece esto. Luego estás en una iglesia y entra la luz por las vidrieras. Es decir, a mí el diseño del escenario me encanta. Este es como el más sencillo, porque no tienen casi elementos. Lo que pasa es que son móviles. Claro, es que es un poco de cómo se pueden generar espacios con las menos cosas posibles. Porque tenemos que tener en cuenta un poco los límites que tenemos dentro de la producción. Es un escenario relativamente pequeño para el tamaño de la producción que ellos quieren hacer. Entonces tienen que utilizar el espacio lo mejor posible. Como lo hicieron en las otras presentaciones, quiebran el espacio para que tengan distintos ángulos de cámara, que es lo que se puede aprovechar en televisión, porque si esto fuera en vivo no se podría hacer, porque si te pones en un ángulo, la mitad del público no te ve. Entonces aquí utilizaron muy bien esto de los ángulos de la cámara. Porque aquí cómo se extiende la escalera luego. La escalera es la pieza central y la escalera también se mueve, se eleva, se está elevando ahora es decir, son dos movimientos contrarios. Las columnas bajan y la escalera sube, que también ayuda a crear lo que están haciendo ahora, que es como estos dos ángulos para que tu vista vaya directamente... La profundidad y el centrar. Exactamente. Lo de tener menos elementos es por la parte técnica. Porque si vas a tener elementos móviles, que la gente se tiene que subir sobre ellos, tienes que tener mucho cuidado de cómo los armas, cómo los construyes y cómo los implementas en el escenario. Tienes muchas cosas de seguridad y tienes que pasar mucho tiempo armándolos y asegurándote de que funcionen bien. Por lo cual no te da tanto tiempo a montar otras cosas si tuvieras un escenario lleno de atresos, se llaman atresos. Lo sorprendente es que tú no te esperas que las columnas vayan a bajar. No, totalmente. Es decir, en ningún momento yo no tenía ni idea de que iban a bajar, ni que la escalera iba a subir tanto. Entonces es algo que te sorprende dentro de un escenario que no ha sido móvil. Es decir, no ha sido móvil en cuanto que no hemos tenido, no los hemos quitado, no esto, se ha movido, pero no ha sido móvil. Además, es el escenario yo creo que de todos los que hemos visto, el que al inicio del vídeo se ve como pobre, ¿no? Es muy simple, tiene muy pocas cosas y conforme va avanzando la performance es como, y ahora sale una escalera gigante y ahora mirad que hemos puesto aquí una cosa que va a saltar San y hemos quitado la escalera y en realidad han estado moviéndose todo el tiempo un montón de cosas. Sí, es decir, es un poco de... Primero se centra, vamos a decir, ¿cuál es la historia? Yes. La historia es esta que planteamos en el MV de Answer y aquí vamos a atar ese nudo, pero luego le vamos a ampliar. Entonces empezamos en un escenario muy minimalista, con pocas luces, con pocos gráficos atrás. Solo tenemos básicamente esto que es Say My Name, el señor de blanco que nos dice vamos, hemos avanzado a Answer. Luego nos hacen a los dos elementos que han unido casi todos los MVs, que es la luna y el crome, y están los dos personajes que conocemos, que son los Halatis y los LEDs normales. Siempre están dentro de como este elemento casi gótico, diría yo, como una iglesia gótica. Súper gótico aquí. Y vemos también un contraste de colores. Empezamos en azul y terminamos en naranja o rojos. O sea, podemos apreciar cómo se parte la espalda el señor de blanco. Sí, va ahí.
O sea, Muy ¡hala! O sea, He was committed. He was committed. Esa es otra cosa. Mm. ¿Hay muchos señores de blanco? ¿Hemos visto siempre al mismo o hemos visto distintos? Es que solo hemos visto a uno, no hemos visto Es decir, a más en pantalla a la vez. pero claro, no sabemos si el Hay primero era el otro. Ya, Es decir, no sabemos cuántos hay en realidad. es decir, Ya. si tomamos esto como verídico dentro de la storyline, del canon de la storyline, hay más. Yes. Hay por lo menos 6, Sí. que es los que vemos ahora. Podemos asumir que sí. Podemos decir que sí. Eh, Es decir, o son otra versión de ellos. es que no sabemos. Es decir, si estamos viendo que hay como distintas versiones, tal vez esta es una versión de ellos que es como que, ¿sabes? Que yo no quiero que esto pase. Ya. Y están intentando pararlos, pero son ellos Claro, mismos. ya, puede ser. O sea, aquí todo cabe. No lo sabemos. Aún no tenemos ni la confirmación ni la negación, así que mientras tanto todo es teoría. Aquí no sé por qué Hyun tiene los ojos cerrados. Voy a hacerle referencia al todo lo de wake up, open your eyes. People, open your eyes. For our lives, keep your mind. Now is the time for freedom if we try. Listen, look, right, open your eyes. Pero es distinto tener los ojos cerrados a tener los ojos vendados. Claro, porque además es como que le están atrapando los Claro, señores de blanco. porque tener los ojos cerrados es una acción que tienes que hacer tú. Ya. Y tener los ojos vendados es una acción que te la pueden implementar a ti. Yes. Sí. Son cosas distintas. Ya. Y aquí Yongo coge la corona de los Galati y en la primera performance en Symphony No. 9 antes del break de baile Hyun tiene un trozo que dice "You want to wear the crown, wear the crown". Y aquí coge Yongo y hace Ah, yo no y quiero. tira la corona en plan yo no me voy a poner esta corona. Esa corona no. So important. Sí, hay muchos como pistas de realeza, porque la corona, pero también están los banners aquí, que es algo sí. que usualmente asociamos. También el uso del rojo, el rojo también está muy asociado a la realeza. Y aquí es todo la explosión de todo, literal, porque hay fuego, hay spikes. ¿Cómo La se luz. dice? Sí, La luz sí va, es decir, los gráficos son de fuego, literalmente. Yongo explotando. Nyong'o explotando, sí, teniendo su momento. O sea, yo no entiendo cómo les dio tiempo a gestionar esto en el tiempo que lo hicieron y con la antelación y la previsión que lo hicieron. Porque mientras que estaban grabando Kingdom, estaban haciendo el compact de Fireworks. Unos cuantos de ellos estaban grabando una serie. Y mientras tanto estaban preparando todas las performances y eso. O sea, el equipo creativo que hay detrás para decidir que van a contar toda su historia a través de su viaje de Kingdom y commit to it. O sea, me parece increíble. Y no solo eso, estaban mirando también al futuro porque en Rhythm Tab hacen cosas que vamos a ver en los MVs más adelante. O sea, que realmente la visión y la gestión de esto Sí, es, pero es increíble. esto de que la historia se ha planteado desde hace mucho tiempo. Su ejecución fina tal vez no, pero los grandes trazos está pensado desde hace Claro, muchísimo es que tiempo. estos discos más adelante. Pero Es lo que te quiero decir, o sea, es increíble, o sea, spoiler alert, ATEEZ no gana. sí. Sabemos Sí, que no sí. gana Kingdom, gana Stray Kids, muy merecido, pero es que, vamos, me parece que todo lo que hace ATEEZ en Kingdom es de 10. O sea, qué mejor representación de quiénes son ellos, de toda su historia, y la gestión de recursos y todo, o sea, es que es impresionante. Sí, a mí pues, esta me ha encantado. Creo que es la que más he podido apreciar los pequeños detalles. Sí, this is my favorite one. Creo que es. Increíble. ¿Qué más podemos decir? Decidnos qué os parece
si se nos escapa algún detalle, porque aquí es que hay mil cosas pasando. Podemos hablar del grupo este, ¿cómo se llama? La Poem. La Poem. Me gustó. No sé qué tan integrada quedó el Load to Joy con Answer. Porque hacen esta intermisión con los coros Sí. mientras yo va subiendo las escaleras. Es decir, esa parte me encantó. Es decir, la parte en que ellos empiezan a... Es que parecía casi como el coro en la coronación Sí. del rey, que al final se frustra porque dice a la misma. Es decir, Yes. chao. Yes. Pero no sé si me terminó de convencer la integración con Answer después de que tira esto. A mí me queda un poco más desajustado. O sea, creo que la transición cuando empiezan a cantar ellos con Ajá. La Poem está guay, pero luego creo que simplemente te ponen el Sí. himno a la alegría y ahí queda. Que como performance queda muy guay, pero cuando lo tienes que escuchar toda Claro. parte es como, y ahora suena el himno a la alegría. Claro. Pero no está tan integrada. integrado. Es decir, no está tan integrada como las otras. Sí. Porque... A lo mejor es que el contraste era muy grande. Claro, yo creo. Wonderland creo que es la que mejor integrada Sí. está. Pero es que En queda cuanto bien musicalmente. Claro, es que la melodía encaja de pam, Claro. pam, pam. Son las mismas notas que Sí. o sea Sí. que Aquí es que es no- idéntico. Sí, Esa parte es lo único que diría que como que no me terminó de convencer. Como que siento que son dos canciones distintas. Sí. Que se integran muy bien para la presentación. Pero no sé si lo voy a disfrutar tanto escuchando solo la música. Sí. No lo sé. Tengo que escucharla. Tal vez sí. sí. Y que dentro del concurso como estrategia de sacar a esta gente, que a esta gente me refiero a La Poem, creo que está muy bien pensado porque los otros grupos creo que fueron un poco más a cosas que se esperaba la gente que iban a pasar. Vale. Esto fue Y, sorprendente. sí, ellos fue como... Definitivamente. Han traído aquí a Claro. estos señores que cantan ópera. What the hell, ¿no? Sí. Además salen bastante tarde en la actuación, Sí. quiero decir. Estaba todo el mundo esperando a ver qué iba a pasar, ¿no? Entonces creo que con esa jugada de jugar con la sorpresa, creo que fue muy acertado. Sí, su parte. Lo hicieron muy bien. Ok. Sí, pues decirnos eso. Si os gustó, si no os gustó, si os sorprendió o no. Si pensáis que se integró bien o no. Sí, yo la verdad es que me he visto mucha diversidad de comentarios de Kingdom, así que tengo curiosidad. Y bueno, nos queda ya la última, la final de Kingdom. La final de Kingdom. Así que... pero bueno, Bueno. muchas gracias por acompañarnos. Sí, os leemos y os esperamos y nos vemos en el próximo. Nos vemos. Bye. Chao.